El sacrificio o sacro oficio. Maestro. Mucho me gustaría que nuestro hermano M.A. nos diera su concepto sobre el sacrificio. Estudiante. El sacrificio, tal como le entendemos en la gran obra, no estrictamente el sacrificio como dolor, sino, es ese sacrificio como el del cordero inmolado. Dice nuestra historia mexicana que cuando en la ciudad de los dioses, Teotihuacán, se sacrificaban a aquellas personas que hacían el mal, precisamente. Existía la palabra sacrificio, puesto que tenían que sacrificar a uno de sus hermanos, para que no cundiese en la ciudad de los dioses la energía negativa. En la actualidad, la palabra sacrificio se toma como una especie de dolor, o como una especie de evasiva de destrucción. Pero en su origen, sacrifico, es dar algo, sacrificando la propia comodidad, pero que es necesario para un bien común posterior. Maestro. Te hemos escuchado. No hay duda que tu concepto sobre el sacrificio está lleno de una belleza cósmica muy profunda, solamente me permito disentir en cuanto al factor dolor, porque, obviamente, este debe existir en el sacrificio o sacro oficio. Concretamente, ¿qué se entiende realmente por transformación? Mucho se podría arguirse en este momento, y hasta objetárseme en este sentido. Alguien podría argumentar que nada tiene que ver la transformación con el sacrificio, o viceversa, mas yo he sacado a colación esto de la transformación porque es básica en el sacrificio. Veamos esto concretamente, el petróleo se sacrifica en la locomotora en aras de la fuerza motriz que hace viajar el tren en sus carriles. En otros tiempos se usaba, especialmente, el carbón de piedra o carbón vegetal para ese asunto, entonces se sacrificaba, pues, el carbón en aras de la velocidad. Pero veamos cuán diferentes son estos dos aspectos en sí mismos, el carbón y un tren en marcha, cojamos un pedazo de carbón de piedra o de leña, examinémoslo, y veamos un tren en marcha, son completamente diferentes. Sin embargo, mediante el sacrificio, se lograría transformar al carbón de piedra o carbón vegetal en velocidad. Jesús el Cristo se sacrificó ampliamente por la humanidad. ¿Por qué? Necesitó abrir la senda de la iniciación, públicamente, para nosotros, en el fondo, esto tiene algo más. Pero se nos dice también que en el culto de Mitra aparece un dios sobre la bestia, atravesándola con el puñal. De la sangre de aquella bestia surge entonces la vida, las plantas y todo lo que es, ha sido y será. El culto de Mitra se difundió por toda Europa. En todo caso, mediante el sacrificio, una fuerza inferior es transformada en una fuerza superior y diferente, como en el ejemplo que hemos citado de la máquina y del carbón. Y también sabemos que existe una ley, y esa ley no es otra cosa sino la ley de la entropía. Si no trabajamos sobre nuestro pensamiento, si no trabajamos sobre nuestra mente, si no trabajamos sobre el yo, sobre el mí mismo, sobre el sí mismo, etc. Tienden los pensamientos a ser de naturaleza cada vez más inferior, las emociones se hacen cada vez más negativas, las voliciones poco a poco más débiles, caen en la entropía, las áreas del cerebro se debilitan más, y ya no trabajan todas las áreas del cerebro, como en otros tiempos, sino unas pocas. Eso lo saben los mejores médicos. Los mejores hombres de ciencia caen dentro de la entropía. Todo tiende, pues, a involucionar de acuerdo con esa ley de entropía, y a la larga, la entropía conduce a la igualación de las cosas. Por ejemplo, en el ataúd de oro de un rico y en el ataúd de un pobre, al final son iguales los dos cuerpos, porque de ellos solamente quedan los huesos. En la actualidad los mares se han convertido en enormes basureros. Si todo sigue así, en 40 años, la mitad de la humanidad habrá desaparecido. Todo quedará igualado por la muerte. Hay que salvar la Tierra para que se puedan completar las 7 razas. Hay que sacrificar el planeta con el holocausto del fuego, el banquete del agua y la lucha de los elementos, todo esto de acuerdo a la ley. El Evangelio según la ley, es el Evangelio de San Lucas. El que quiera autorrealizarse tiene que sacrificarse. Todo sacrificio es espantoso. Hay que estar dispuesto a perder lo más querido. El sacrificio, en sí, es doloroso. Si nosotros pensáramos que el crear una empresa como la de Canadá y Europa no es dolorosa, la misión del Canadá y la de Europa sería llevada a la entropía. Entre el mi y el fa hay una pausa para poder seguir a la otra meta. Hay que continuar las batallas, no importa el dolor,
hasta que se transformen todas las fuerzas inferiores en superiores. La sola palabra sacrificio nos convierte en apóstoles. Cristo se sacrificó para vencer la ley de entropía, y esta crucifixión y sacrificio debe realizarse en cada uno de nosotros. Hay que tratar de ser siempre diferentes, hay que sacrificar hasta la propia identidad. Hay que destrozar el corazón para que nazca el hombre solar. Nosotros tenemos que ofrecerlo todo, absolutamente todo. Todas las fuerzas deberán transformarse en algo diferente. El hombre verdadero tiene que sacrificarse para convertirse en el superhombre de Nietzsche. Todo sacrificio es doloroso por naturaleza, el sacrificio del superhombre cuesta mucha sangre. Así pues, vale la pena comprender, porque con esta base podemos resistir todos los reveses de la vida. Cualquier empresa que trabaja sin sacrificio no tiene éxito, y es una empresa cualquiera. El movimiento gnóstico internacional se hizo sobre el sacrificio, por eso tendrá éxito. Samael Aun Weor fue el que inauguró el Summum Supremum Sanctuarium, y construyó el templo subterráneo sin ser ingeniero, y bien hecho. Muchos fueron los heridos, mucha sangre manó, la alimentación era lo más elemental, el agua. La debilidad de todos era espantosa porque no había dinero para alimentarse. El SSS se preparó magníficamente, empezando porque se hizo con la base del sacrificio y por eso tiene tanto poder. El mundo desconoce las fuerzas que se mueven en este lugar, muchos muchachitos han tratado de jugar con el Summum y al no saber manejar las fuerzas todo les queda hecho polvo. La Sierra Nevada con su poderoso SSS se tiene para poner a vomitar fuego para aplacar toda oposición contra la divinidad. Contra el movimiento gnóstico internacional nadie puede porque éste tiene la fuerza que le ha dado el Avatara a quien cree conveniente. El Avatara tanto puede conectarle la fuerza y el poder a sus miembros, como en cualquier momento puede desconectar el cable astral que los protege y fortalece. Todo discípulo a quien se le desconecta la fuerza quedará hablando para una eternidad, como en el desierto. A los traidores se les desconecta la fuerza que fluye y se quedarán como un foco sin luz. En la antigua Tierra Luna, así se hacía con los traidores, se les apartaba como una naranja podrida. No se les hacía daño, ni a sí mismos ni a sus bienes, pero se quedaban completamente solos, dándose cuenta que nada podían hacer. El SSS se hizo construir para trabajos especiales y para los trabajos de medianoche. Ahora entenderán los humanos y los aviondos por qué se ha formado el movimiento gnóstico internacional. Sin esas armas poderosas es como hacer un agujero en el agua, si no hay armas nada se puede hacer. Las armas nos han permitido un poderoso movimiento, es posible que en otras partes nos permitan hacer otros templos subterráneos, en esa forma avanzaremos triunfalmente. Hubo batallas que tuvieron que realizarse matemáticamente en guerra formal, son guerras con armamento, el que triunfa en el astral triunfa después en lo físico, ¿no es así? De cualquier manera, la Logia Blanca hace poco derrotó a las fuerzas negras. Los gnósticos tienen armas poderosas y fuerzas extrañas que se mueven con las cadenas. Fuerzas desconocidas para esta raza, en donde los que trabajan caen al suelo de cansancio. Los discípulos del SSS han sido preparados especialmente por mí, para combatir todas las fuerzas que han intentado sabotear el movimiento. No puede hacer sacrificio sin el líder de la era de Acuario, Samael Aun Weor, que estará en carne y hueso hasta la difusión completa del mensaje. Tal vez se construya también otro templo en los Alpes suizos cuando la Logia Blanca lo ordene, allí también se preparará gente para la lucha. Cada templo es capaz de controlar un continente. Los templos son como una planta eléctrica con la cual se abastecen todos los países que forman un continente. Yo, Samael Aun Weor, necesito gente preparada y entrenada para la lucha. Esta ciencia que he estado enseñando en esta conferencia la he aprendido en otros Mahammantaras. Nadie podrá destruir el movimiento gnóstico internacional, porque ¿para qué son entonces las cadenas, si no son para echar fuerza? La fuerza del amor es una de las fuerzas más poderosas y la fuerza de la gnosis es como un gran incendio. Aquel que quiere detener la fuerza de la gnosis es como el que quiere detener un cable de alta tensión, es lógico que quedará inmediatamente fulminado. También, poco a poco, se extenderán las enseñanzas de la gnosis en el continente africano, no habrá rincón alguno que no reciba estas enseñanzas.
La apertura de la gnosis en el continente africano es un poco trabajosa, pero para el Logos Samael nada es imposible. El animal intelectual tendrá que aumentar su nivel de ser, porque cuanto más bajo sea su nivel de ser, será más difícil que capte la gnosis. Ha hablado para vosotros Samael Aungüe. Segunda parte. Maestro. Como quiera que en estos precisos instantes se están necesitando, con suma urgencia, misioneros para las labores nacionales e internacionales, es claro que el Summum Supremum Sanctuarium, en modo alguno, puede perder el tiempo con sujetos que no están dispuestos a trabajar para el bien común. Sucede que muchos se reciben en el curso que se imparte en el SSS y después regresan a sus correspondientes lugares de origen y no salen jamás a cumplir misión. Esto, prácticamente, significa fraude. Y de hecho, esto quiere decir que han defraudado al Summum, y no me parece que sea justo defraudar al SSS. Quienes así procedan, actuarán equivocadamente con su correspondiente consecuencia kármica. Así que los hermanos PLL, CLL y demás instructores del curso para misioneros gnósticos nacionales e internacionales en el Summum habrán de seleccionar cuidadosamente al personal. Solamente podrán admitir a aquellos que se sientan, en verdad, capaces de salir en gira nacional e internacional, deben continuar, como siempre, en el SSS. Las cadenas, que se han hecho para el bien de los sacerdotes gnósticos, para el bien de los lumiciales, para el bien del movimiento gnóstico en general, etcétera, 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 habrán de continuar como siempre. Aunque se omitió, o olvidó especificar esto en el texto de liturgia que está para salir, sin embargo, en el Concilio de Caracas, habremos de corregir o rectificar bien este punto tan importante. Las cadenas, tal y como se practican en el Summum, realmente son inmodificables. Así se han enseñado y así deben proseguirse para bien de la humanidad doliente. Samael Aungüe. ¿Qué más? Tercera parte. Necesitamos crear en verdad los fondos misionales, necesitamos crear un organismo económico fuerte para sostener a los misioneros gnósticos internacionales. Ha de crearse un organismo lo suficientemente fuerte, y creo que se hace necesario que todos los lumiciales tengan su correspondiente caja con fondos misionales, no solamente un país, sino en todos los países. Así pues, el trabajo es de organización financiera misional, y esto, repito con claridad, lo necesitamos, al organizarse este fondo, que todo misionero internacional reciba asistencia económica, esto es vital. El sacrificio por la humanidad. Queridos hermanos gnósticos, aquí están, ante ustedes, dos grandes paladines del movimiento gnóstico internacional. El uno es MAN, que en estos precisos instantes está arreglando el centro de capacitación en el Canadá, porque el Canadá, como ya dije, es, precisamente, la cabecera de puente que nos sirve para el salto a Europa. Por otra parte les presento aquí al señor E.V., él está estableciendo ya la base de nuestro movimiento gnóstico en la isla de Tenerife, frente a la costa de Marruecos. Desde esa base, nos lanzaremos ya a Londres, ya a París, a Berlín, etcétera, 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 para hacer una gigantesca labor en todo el continente europeo. Ruego pues, un gran aplauso para estos dos grandes paladines. Aplausos, bien. Ahí tienen ustedes el puente entre dos continentes. Por una parte tenemos al Canadá, representado por MAN y FSB, quienes ya salen rumbo a ese país. Y por otra parte, está aquí nuestro hermano EV, en las Canarias. He ahí el puente extraordinario entre América y Europa, para iniciar la marcha gnóstica hacia el viejo mundo. Incuestionablemente, necesitamos trabajar con una intensidad extraordinaria. Es bueno saber que Hercólubus, ciertamente, ya está a la vista de todos los científicos del mundo, y ese es el planeta que se viene a almorzar a la Tierra, el mundo gigante que se acerca. Aplausos, antes de que ese monstruo llegue y acabe con nosotros, pues, nosotros vamos a trabajar intensivamente divulgando el Evangelio crístico en toda la redondez de la Tierra. Estamos hablando nosotros, entre terremotos y maremotos y grandes cataclismos, los tiempos del fin han llegado. Arde, pues, Barnard y en el espacio infinito, y todo ese sistema solar al cual pertenece, se acerca peligrosamente hacia nuestra órbita a velocidades extraordinarias.
Hermanos, recordemos la gran palabra de Jesús, el gran Kabir, dijo que, primero se divulgaría el Evangelio crístico en toda la redondez de la tierra y luego vendría el fin. Si estudiamos cuidadosamente a Mateo según la ciencia, veremos que se cita allí a Jerusalén. Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, dice el apóstol, es porque los tiempos del fin han llegado. Y cuando viereis toda clase de desastres sobre la tierra, es porque el fin ha llegado, y habrán guerras y pestilencias y rumores de guerras por todas partes. Estas son las señales, pues, de la gran catástrofe, así que el tiempo está realmente corto, nos hallamos ante el dilema del ser o no ser de la filosofía. Así, hermanos, que hoy estamos todos congratulados, entusiasmados aquí, al contemplar estos paladines de la gran causa, no debemos olvidar jamás que el tiempo es sagrado, que ha llegado la hora de intensificar nuestros esfuerzos, de trabajar sobre sí mismos y también de sacrificarnos por nuestros semejantes. Ha llegado el instante en que nosotros nos encontramos ante el dilema del ser o no ser de la filosofía, un paso atrás y estaremos perdidos. Estamos realmente, en épocas de crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, la humanidad ha entrado por el camino involutivo, descendente y por doquiera no se encuentra sino la podredumbre. Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. El gnosticismo universal ya arde en toda América, se desborda y en estos precisos instantes revolucionarios se prepara para el gran salto a Europa. Indubitablemente, la gnosis arderá también, incendiará en todos los países del viejo mundo. Mucho más tarde, iniciaremos la marcha sobre el continente asiático y entonces, temblará Asia, temblará Japón, la China, la India, todo ese viejo continente. Indudablemente, nosotros estamos iniciando la revolución espiritual del mundo entre el augusto tronar del pensamiento, y ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Aplausos. Segunda parte. Antes del cataclismo final, los dolores se aumentarán espantosamente, multiplicándose hasta el infinito, los terremotos azotarán al mundo, los ciclones y huracanes arrasarán países enteros. Las enfermedades se multiplicarán y no habrán remedio, la tercera guerra mundial, atómica. Destruirá las grandes ciudades y llegará el momento en que por doquiera no habrá sino lamentos, muertes y enfermedades. Los soldados del movimiento gnóstico deben trabajar intensamente, deben convertirse en misioneros y llevar la palabra a todas partes, deben incendiar al mundo, deben abrir lumiciales, salas de meditación, primeras cámaras por doquiera y llevar la enseñanza hasta los rincones más profundos. Se necesita acción intensiva, no bastan las nobles intenciones, se necesita actuar y eso, precisamente eso, es lo que deben hacer los gnósticos revolucionarios. Debemos avanzar con firmeza, resueltos y vigorosos, necesitamos atender a millones de personas, cueste lo que cueste, hay que organizar grupos gnósticos por todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en el mundo de la educación pública, en el mundo de las inquietudes espirituales. Cuando uno comprende el momento en que está viviendo, cuando uno de verdad ama a sus semejantes, cuando ciertamente quiere autorrealizarse íntimamente, cueste lo que cueste, no le importan los sacrificios ni los esfuerzos. Con mucho gusto está uno dispuesto a ofrecer su vida misma en el ara del supremo amor por la humanidad. Pensad en lo que son tantos millones de condenados a muerte, al hambre, a la desolación, a la miseria, al incendio, a las enfermedades. Tened piedad por tantas gentes. Se necesita realmente multiplicar esfuerzos, necesitamos más misioneros gnósticos internacionales, nacionales, estatales, etc. Hay necesidad de mayor actividad, de mayor amor por la humanidad. Hay que empuñar la antorcha de la verdad para incendiar al mundo, cueste lo que cueste. Piedad por los que sufren, piedad por tantas gentes que no han visto jamás un rayo de luz. Nunca antes se había visto un momento tan horroroso como el presente.